Hola, bienvenidos a este ciclo de entrevistas que vamos a estar compartiendo juntos en esta primera edición de una serie que ustedes van a poder ver a través de las distintas plataformas digitales y los canales de televisión. Hemos elegido un tema que indudablemente consideramos de los más importantes en esta época y en esta parte del año. Hace pocos días, el 2 de abril, se cumplieron 43 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas. Hecho que conmocionó en su momento y que tenía como protagonistas a jóvenes, jóvenes poco más que adolescentes. Y contamos con la presencia de Luciano Pintos, a quien lo hemos invitado porque es uno de los sobrevivientes de lo que ocurrió, para charlar con él y porque queremos mantener viva esta llamita, ¿no?, del recuerdo de algo que no debemos olvidar, porque las nuevas generaciones seguramente tienen poco y nada de conocimiento de que Argentina estuvo en guerra. ¿Y qué es lo que la guerra significa? Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la teleaudiencia. ¿Vos estabas por cuántos años? Pisando los 19 años. 19. Sí, Estabas haciendo el servicio militar. estaba de baja. Ya estabas de Ya baja. estaba de baja, estaba trabajando en la empresa Arca y me llegó, como dice el chamamé, me llegó el llamado y bueno. Para que la gente lo entienda, vos habías terminado el servicio militar, ya te habías reintegrado a tu actividad normal, civil, llega el aviso de que tenías que volver. De que tenía que regresar. ¿Cuánto tiempo pasó entre la baja y esa vuelta? No, pasó 3 meses, creo que 3 meses, no mucho. Me acuerdo que cuando me entregan la libreta de la baja, mi documento, antes era una libretita, le digo al teniente coronel, le digo, bueno, nunca más, le dije así, porque realmente nunca fui muy afín esos momentos, esa época vivíamos un gobierno de facto y bueno, mi forma de ser no me dejaba, no, era muy afín a ellos. El destino te tenía preparada la Sí, y sorpresa. me dijo, no, venga, venga, me dijo, en cualquier momento le llamamos, me dijo. Y yo me sonreí, no sabía que ellos ya tenían ya la operación Rosario, ellos ya lo tenían como hipótesis ahí sobre la mesa prácticamente. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo la recibió tu familia? Bueno, yo le recibí en la empresa donde trabajaba, estaba trabajando acá en Guruzú, una empresa muy importante de Arca y de construcciones, y bueno, y tenía mis cosas ahí, levantamos en un camión y me vine para Mercedes, ¿no? Mi familia, mi papá, un hombre muy especial, un hombre de trabajo, un hombre de una conducta dura, intachable, así. Llegué y le dije, yo siempre le dije, papi, papi, me llegó el telegrama que tengo que... no, no decía que íbamos a ir a Malvinas, decía que nos reincorporaban. Debíamos presentarnos para la reincorporación. Y bueno, sí, ya se sabía, había un rumor de que partíamos hacia el sur y me dijo, ni atinó a nada, sino me dijo, bueno, tenés que cumplir con la patria, nomás me dijo así, y bueno. Y ahí me fui, me despedí de mamá, todo, y me fui al cuartel. Y desde ese momento, agarraron mi documento así, pusieron en un cajón y me mandaron a la compañía B para que me den todos los pertrechos, ¿no?, de combate. Y bueno, fue todo muy, muy rápido, no hubo muchas cosas que pensar Y a ahí. partir de ahí otra vez, Sí, todo eso. involucrarte, Sí, señor, no, señor. día, Todo eso, mi capitán, mi cabo. la instrucción otra vez. No hubo instrucción, ya nos entregaron los pertrechos que tenían que entregarnos y no sé si fue al día siguiente que subieron todos los camiones al tren porque el tren paraba allá en el regimiento, ahí atrás.
Y ahí se cargó los camiones, todas esas cosas, y nosotros también salimos de ahí. Y en ese día a día con tus compañeros había una charla de decir, ¿qué pasará? ¿A dónde vamos? No, Tenían conciencia. no, estábamos emocionados, ¿no? Cuando ya supimos que a dónde íbamos. Y íbamos al sur, que posiblemente pasáramos a Malvinas. Era emotivo, ¿no? Porque era emotivo, ¿viste? Uno quiere no sé si combatir, pero cumplir con lo que haya que hacer. Y bueno, la gente por el camino nos daba café, azúcar, todo así. Cuando podíamos, porque teníamos prohibido abrir la ventanilla, pero igual había lugares que era más flexible mientras nos íbamos. Y bueno, La parte festiva, si se quiere, ¿no? De algo que estaba muy lejos. sí, la realidad es otra. La realidad es otra. Eh, Nada que ver, no es como el combate que vemos por televisión, que todo organizadito, que no es así, no es como lo que vemos por televisión, o sea, las películas de ficción. Eh, Que seguramente ustedes mismos alguna vez imaginaron que podía ser así. sí, imaginábamos que iba a ser así, que íbamos a tener un enfermero cerca, un médico cerca, que nos iban a trasladar a retaguardia para curarnos, o si necesitábamos municiones, íbamos a tener ahí, iba a bajar un helicóptero y nos iba a dar las municiones. No fue así, no fue así. Desde el momento que, bueno, partimos de acá, llegamos a una ciudad que se llamaba General Conesa, me acuerdo. eh, Hicimos noche ahí acá todavía en el continente, no sé si en La Pampa o por ahí, y nos dieron jugo de manzana, pero había sido que era jugo de manzana, pero que te pegaba fuerte. Era como, a ver, como un gancha, por decirte así, era dulce, vos no notabas, pero tenía alcohol. Bueno, eso nos mandó a dormir temprano a todos ahí. Eso me acuerdo patente ahí, de ese lugar. De ahí bajamos todos los camiones y de ahí en camiones, la parte que me correspondió a mí, porque hay otra parte que siguió el tren o no sé qué es lo que estábamos con los camiones, eso, y que llevábamos otros pertrechos de guerra, que llevábamos algunos proyectiles nosotros llevamos un proyectil que se llamaba Cobra, que era teleguiado y bueno, eso nos tocó a ciertos soldados, nos dieron en un camión para ir cuidando eso, iban todos empaquetados, todo, pero sabíamos que eso iba prácticamente ya listo para conectar en la cohetera y ocuparla, ¿no? O sea que eran muy sensibles. ¿Por qué el comienzo de preguntarle a Luciano cómo fue que se enteró y cómo fue que tuvo que involucrarse? Para que usted, amigo televidente, recuerde un poco, o si no lo vivió, lo sepa, un joven de 19 años que estaba trabajando recibe el aviso de que se tiene que reintegrar porque va a ir a la guerra. Él mismo está explicando absolutamente nada sabían de lo que iban a vivir, ni se lo imaginaban, y esto es lo que va a contar a continuación. Bueno, llegamos allá al sur y pernotamos ahí cerca de la bahía nomás, cerca del aeropuerto, y después salió una orden que íbamos a ir más adelante, en Caleta Olivia, el 12 no iba a pasar todavía en la isla, y bueno, después una contraorden ahí se regresen y ya nos fuimos al aeropuerto ahí, y ya subimos a un avión con todos los pertrechos que llevábamos y a la isla. Y bueno, el viaje 1 hora y media, desde donde estábamos, creo que 790 kilómetros en forma recta. Y cuando llegamos, lo primero cuando nos acomodamos, así, nos acomodan en un lugar, en el aeropuerto viejo, digo yo, porque ahora no es ahí el aeropuerto de la RAF, es otra cosa ahora.
es otro lugar. Y era como, nosotros ya no llegamos como no me acuerdo si era el 18 de abril o el 12 de abril que llegamos nosotros, no me acuerdo muy bien. Y en el horizonte era como una tormenta que veíamos, había sido que ya había ya como un bombardeo, porque había otros regimientos que ya estaban desplegados, el BIN 5, donde estaba Wenceslao Quiró, y otros regimientos ya estaban desplegados ya en Malvinas. Todo lo que era infantería marina ya estaba. Y ejército venía acomodándose dentro de los cerros y los lugares estratégicos, ¿no? Parte del 12 evidentemente quedó también ahí en Puerto Argentino. Nosotros no tuvimos esa suerte, digo yo siempre, porque seguimos, esa noche dormimos ahí cerca del mar y, y después el otro día salimos caminando a los cerros. Así que fueron al cerro y en el cerro. Estuvimos en distintos cerros, porque fuimos, eh, después el grueso del 12 se va hasta Darwin. La compañía A y otras compañías, la C, van a Darwin y San Carlos y se despliegan ahí. Y nosotros, la compañía B, quedamos en custodia, primero en el Dos Hermanas, después pasamos al Monte Ken, donde quedamos cuidando los Chinook, los helicópteros doble aspas y otros helicópteros chicos, haciéndole una protección a distancia, por supuesto, porque era para si la atacaban, nosotros con lo que teníamos, que eran los FAL, había ametralladoras también, estábamos todos como para que si pasaba algún avión y le tiraba a los helicópteros, nosotros le tirábamos con lo que teníamos. Y bueno, ese fue, en ese transcurso de ir, primero estuvimos en el Dos Hermanas, estuvimos 2 o 3 días, de ahí pasamos ahí al Monte Ken, en la parte baja del Monte Ken, hace como unas mesetitas así, y después sube de golpe. Y ahí estábamos cuidando los helicópteros, y el Chinook y otros helicópteros chicos, los Puma que le decían acá, ¿no? ¿Y qué acampaban ustedes? En primer momento nunca pudimos hacer las carpas nuestras. No, imposible porque los vientos eran muy fuertes. Y la tierra ya es fofa, la turba, o la tierra misma es húmeda y fofa. Sí, fofa es como un colchón de goma pluma, húmedo, esponjoso y se llena de agua, ¿no? Entonces, no, las estaquitas no es imposible. Entonces, lo que hacíamos era, eh, tampoco los pozos de zorro que nosotros practicábamos acá, imposible, porque primero que allá todo húmedo, pero buscábamos igual, hacíamos algo de pozos, nos recostábamos con alguna piedra, algo, y después poníamos piedra abajo así para que el agua que salía, igual nos humedecíamos todo. Éramos grupos de 4 o 5 soldados, y bueno. En un solo lugar, en un solo pozo. Sí, porque no, si vos solo te morís de frío. En esa época era mucho más frío que ahora. Ahora, imposible de creer el clima que había. No es el mismo frío que sentimos, no sé si es porque estábamos bien comidos, bien dormidos, nos íbamos a los cerros a la mañana, volvíamos, nos bañábamos, o sea, pero frío, yo lo único que sentí frío, que no podíamos ver, eran los dedos de estos días que estuvimos ahí, que cayó un chubasco. A mí me parecía que allá era constantemente la lluvia, la bruma, la lluvia en aquella época. Era constante, no paraba. Sí, y todo mojado, y bueno, la logística no llegaba comida. Eso teníamos que ir a buscar a veces. Y, y a veces se iba personal de cuadro y llegaba allá arriba, llegaba solamente agua y arroz. Las carnes no llegaban. Un día nos retobamos, me acuerdo, a un cabo que ya no, que en paz descanse, esa pobrecita ya murió acá, pero no había más, no voy a decir el nombre. Se iba a buscar y bueno, por el camino, él tenía el mismo hambre que todos nosotros, ¿no? Se comía la carne, evidentemente, ¿no? Pero bueno, y después un día nos fuimos a buscar nosotros, pero ahí también me sorprendí, me dio mucho dolor lo que vi, la bronca que me agarró, porque
De la cocina de rancho sacaban 3 cucharadas, cilindros así de acero inoxidable. Le ponían 3 cucharonadas de ese caldo con carne, qué sé yo. Y así al lado nomás había un pozo en la tierra del misma agua que chocolatada, así que, y de ahí le ponía otros 3 más. Eso me sorprendió mucho en esa época. Eso no me voy a olvidar nunca. Perdoné ya todo eso, yo no tengo odio, no tengo resentimiento, pero no me olvido. No me olvido, no me olvido. Cuando paso por algún basurero y veo alguna persona indigente a veces rebuscando, eso sí me acuerdo. Me acuerdo de eso. Porque el hambre era muy grande y estaba muy desorganizada la logística. Había, pero no nos llegaba a nosotros allá arriba. Estaba todo ahí abajo. Y nada, eso fue la parte logística que fue muy deficiente. Y toda la pertrecho de guerra es lo que llevábamos encima y lo que podíamos rescatar de otros compañeros que iban muriendo y que le sacábamos las municiones para poder abastecernos. Cosa que me vas a contar en un ratito. Si te parece, sí. Hacemos una pausa. El relato de Luciano Pintos, a 43 años de lo que fue Malvinas. Hola, ¿cómo están? El gobierno municipal de Mercedes, junto al gobierno provincial, comenzó con el asfaltado de 28 cuadras de nuestra ciudad. Una importante obra que dejará muy bello el casco histórico. Acompáñenme a conocer cómo es la tarea y hablar con los vecinos. Esta primera etapa es solamente para sellar las juntas y que no ingrese humedad que pueda perjudicar la carpeta definitiva. Así que si te preguntaste si esto iba a quedar así, no. Cuando se termine, va a quedar así. Seguinos en Facebook, Instagram y TikTok para estar enterados de todas nuestras novedades. Bien, retomamos entonces el diálogo con Luciano Pintos. Estaba contando cómo vivían en el cerro 4 soldados en un mismo pozo, tratando de darse calor entre sí y tratando de obtener la alimentación como podían, ¿no? Empezaron a transcurrir los días, Luciano, se Sí. empezaban a sentir cada vez. Bueno, eso fue cuando llegamos ahí en el Monte Harriet. Los combates ya habían comenzado en algunos lugares, ¿no? Cuando fue la tregua del Papa, ellos hicieron cabeza de playa. Ellos bajaron los cañones, nosotros vimos cómo se iban. Pero igual nuestros aviones, después que termina, o no sé, me acuerdo si fue un día o dos, nuestros aviones atacan a la fragata, ¿no? Y vemos cómo de una o de dos de las fragatas que estaban ancladas ahí en la bahía de San Carlos, no me acuerdo bien si era San Carlos, Fitzroy, pero bueno, a lo lejos se veía, ¿no? Porque nosotros ese es el problema, teníamos un desconocimiento total sobre la isla. O sea, nosotros nos ubicaba un jefe y nos decía, bueno, este es su lugar de combate, hasta aquella piedra son tantos metros, usted, si el inglés llega hasta ahí, usted dispara. O sea, siempre hay uno que dice fuego, pero de última, si no teníamos contestación de fuego, si veíamos que era enemigo, porque la ventaja es que ellos venían disparando, pues, cuando venían. Venían muy tranquilos subiendo el cerro y venían hablando. Ellos, eso sí vi patente, después que estuve ya herido, yo fui herido ahí, en uno de esos escaramuzas de guerra que estuvimos. Ellos atacan
un soldado con radio, 2 soldados con ametralladora y 2 más con armas, todo con armas largas, pero ametralladora, fusiles y una radio. O sea que cada grupo de 5 o de 10 ellos estaban comunicados. Nosotros hacíamos 20 metros y ya no nos podíamos comunicar porque el viento, nuestro casco, todo eso no te dejaba escuchar nada, por el zumbido del viento, la bruma y el miedo, el terror, no sé qué decirte, porque en ese momento cuando atacan, viste, tu corazón está acá. Vos sentís no sentí acá el latido, sentí acá, en el oído. Y bueno, pasó varias cosas. Ni siquiera para pensar. No hay tiempo para pensar, hay tiempo para mirar hacia donde te dijo tu jefe y esperar que aparezcan. Y si te dicen fuego, tirá, y si no, ya depende de vos, la aproximación de que vos ves. Y si tiran otro, tirábamos todo, así que así no hay. Y lo más impactante que no fue cuando las primeras escaramuzas así, y vos no ves ningún muerto, todavía vos no tenés la percepción de que vos podés morir. Vos tenés la percepción de que podés morir cuando nuestra compañía, el 12 cae el 29 de mayo, cae prisionero, y nosotros nos llegamos a estar con nuestro regimiento, ya te digo, porque estábamos ahí cuidando los helicópteros, y bueno, quedamos la compañía B o parte de la compañía B, cuando nos estaban llevando para apoyo de nuestro regimiento del 12, el helicóptero que iba adelante, nosotros vemos que se prende fuego, se ve que le tiraron con algo. Entonces nosotros que íbamos atrás en otro helicóptero volando, el piloto nos dice, salten, se pega así por la montaña y nos salten, salten, salten. Nosotros teníamos unos bolsones grandes así, bueno, y saltábamos, no sé cuántos íbamos, 12, 15 soldados en cada helicóptero, chiquitos, los chiquitos. Y bueno, y ahí quedamos desorganizados. Después aparece un teniente primero del 4 Montecasero, Echeverría, Jorge Echeverría, y él nos dijo, ahí nos comunica que el 12 había caído ya, primero que estaba en combate y al otro día nos dice que habían caído y que nosotros íbamos él nos tomaba como soldados si queríamos, correntinos nos decía. Y nosotros, viste, no teníamos, nuestros jefes estaban ahí también, pero no teníamos conexión con ellos. Nunca nos agruparon, nunca. Yo sé que ellos estaban porque no hubo organización, no sí, hubo nada. Ellos estaban, el teniente primero que era jefe de compañía nuestra, evidentemente tenía más miedo que nosotros, porque yo le vi a él, le vi con la radio nuestra y no salía debajo de la piedra. Y bueno, y ahí uno ya, viste, empezamos a buscar un liderazgo y cuando apareció este teniente primero del 4 que dijo quiere ser nuestro soldado, y bueno, sí, porque si no sabíamos ni dónde era el norte y el sur, no nos queda otra que, sí, yo me imaginé ya con lo que pasamos, de que si no teníamos un liderazgo, iba a ser peor. Ya sabíamos que había campos minados, no sabíamos dónde estaban, solamente sabían los oficiales. Y así que vos tenías que estar cerca de alguien que tenga conocimiento de cómo tenía que ubicarte en la isla. Y bueno, de ahí lo primero que nos mandan a hacer es juntar a ver, ¿cómo explico? Cada noche había soldados que se iban de observadores adelantados. O sea, nosotros estábamos en el cerro arriba y se iban allá a la falda de la montaña como observadores adelantados, cosa que sí. Venía una avanzada inglesa, los primeros que se contactan son ellos y los primeros disparos que vos escuchás son de ahí abajo, ¿no? Bueno, eso fue lo más terrible, ¿no? Que nos pasó.
que en una de esas escaramuzas el otro día nos dicen, no venían, nos fuimos a buscar. Y lo que me impactó es que un chico que le encontramos, tenía un agujero en la espalda. Y como estaba así sentado, no nos dimos cuenta primero, ¿viste? Levantate, che, y cuando le empujamos así, se cae donde estaba él. Y ahí nos dimos cuenta de que estaba muerto, ¿no? Y cuando le empezamos a revisar, tenía un impacto en la espalda y el estómago todo reventado así. Lo sacamos, lo tratamos con el duvet, con nuestro camperón que teníamos de ejército. En ese momento no sé, no tomaba la dimensión así, cuando en ese momento no tomaba la dimensión de que te puede pasar, ni nada de eso. En ese momento no. Cuando le sacamos, le acomodamos y después nos dijeron que teníamos que llevar en la base de otro lugar donde había el camino viejo, como que ahora es todo nuevo, todo moderno, todo hermoso. Antes había un solo camino y bajábamos hasta ese camino y ahí íbamos acomodando a nuestros muertos, ¿no? Y bueno, le llevamos a este chico ahí y cuando le llevamos ahí, otro que estaban al lado, yo miraba la cabeza de otro compañero y decía que era un cabo porque tenía tira de cabo. Pero no sabía por qué, es que no reconocía su cara, había sido que no tenía un pedazo del rostro, no tenía, era todo. Y ahí todo eso te va entrando adentro, ¿no? Cuando volvemos arriba, ahí me cae la ficha de que podíamos ser nosotros los próximos. Y bueno, y cuando nos dicen ahí a Gorrocito, José Armenio Gómez también está con nosotros, él estaba en otro pozo, en otra posición, José de Boquerón, que nosotros le decimos chilo, José Armenio Gómez de Boquerón. Él también estaba ahí en esa parte de la compañía de que quedó con el 4 y que nos conocíamos, porque era mi vecino acá en Mercedes, casa de papá, a la vuelta. Y Omar Avalo también era vecino de mi abuela. Así que, y bueno, ahí me cae de que cuando vienen a buscar para la otra noche observadores adelantados, ahí dicen, acá morimos nosotros. Y bueno, entonces, por supuesto que teníamos que obedecer, pues. Si no te estaqueaban, si no, hasta te podían pegar un tiro y no pasaba nada, ya ellos eran los jefes. Y bueno, y nos vamos, no me acuerdo si fue, me fui con Gorosito, me fui con otro, y yo me iba pensando cómo, porque en la parte de tierra no podía hacer nada porque ahí te traspasaba de cualquier lado. Venía un río de piedra, se llama así, que viene de Molonte, como un río, como un arroyo, pero todo piedras arriba. Y bueno, cuando llegamos en cierto sector, tampoco nos decimos de ir hasta tan abajo, nos quedamos medio por la mitad, donde había unas piedras grandes así, ahí bueno, sacamos unas piedras y nos acomodamos y pensamos con estos compañeros, pensamos que si nos atacábamos, que nosotros nos íbamos a tirar. Pero, o sea, si veíamos avanzar al enemigo, nos íbamos a tirar porque nos mataban. Y bueno, ¿qué hicimos? Estábamos ahí, teníamos unos garbanzos que no sé cómo conseguimos de un contenedor que voló en pedazos, nos dijeron allá hay un contenedor y había garbanzos unos días antes. Nosotros nos buscábamos comida, porque eso es lo que nos faltaba comida. Municiones teníamos, o sea, proyectiles teníamos. Eso, porque eso también cuidaba mucho. Cuando empezás ya en la primera escaramuza de guerra, eso vos te das cuenta que sin municiones no podés estar. Y teníamos todas unas bolsitas así que nos acomodábamos de tela, aparte de nuestros cargadores.
Y en una de esas bolsitas cargamos garbanzo, otro tenía un poquito de sal, nos humedecíamos, y eso nos pusimos a comer porque ahí ya empezó a nevar. Esa noche nevó, cayó nieve que no conocíamos. Y te tiemblas, no podés controlar tu mandíbula, tiembla de frío. Y comíamos eso hasta que por ahí escuchamos que venían hablando, que eran ingleses. Entonces, es como que parece que te pasaban a cada lado, a 2 metros. O nos congelamos ahí calladitos y les pasaron. Cuando pasaron un trecho hacia arriba, ahí cuando ya no le vimos más a ellos, que cruzaron, pero no le vimos más, nosotros nos corrimos hacia un costado, hacia otras piedras más grandes y ahí tiramos hacia ellos y ahí la lluvia de balas de proyectiles de todos nuestros compañeros que estaban arriba, ¿viste? Pero nos salvamos de los ingleses y nos salvamos de nuestros proyectiles, de nuestra propia gente, porque ahí no se vinculaban, no te vinculaban de que vos estás ahí abajo, ¿viste? Nadie puede decir, vamos a tirar más arriba, más abajo. Ahí tiran ahí, y si te pega, te pega. Bueno, esas cosas te impactan y te das cuenta que podés morir. Te das cuenta que cuando juntamos a nuestros muertos, te das cuenta que podés quedar en pedazos, que podés quedar, que no te podés reconocer. Y eso, viste, nosotros que somos, yo rezaba mucho, viste, y le pedía que si me pasaba algo, que al menos que muera entero y que me reconozcan para poder volver al continente, porque lo primero parecía que nuestros fallecidos venían al continente, pero no, esa parte no sé, porque después a nosotros nos decía que lo que nosotros llevábamos ahí, se le llevaban a Puerto Argentino y de ahí lo pasaban al continente, pero no sé si era cierto o no, ¿viste? Por lo visto no era así. Pero bueno, es lo que nos decían. Hacemos la última pausa y después la última parte con Luciano. Hola, buen día, soy el director de vivienda, Eduardo Montiel. Esta casa estábamos en construcción, se empezó de cero, es una casita para una señora que se le había quemado su domicilio y bueno, se le empezó de vuelta a hacer la casa, es totalmente nueva, desde el techo, los cimientos, las paredes, la red cloacal, la red de agua, pilares de luz, es totalmente nueva esta casa. Nos está faltando el último tramo, que sería la parte interior, pisos y aberturas. Bueno, en este caso estamos en una vivienda donde en este caso en particular se hace un acuerdo de 50 y 50, como suele llamar un programa donde el 50% pone la municipalidad y el 50% pone el dueño de casa. La señora tenía su terreno, se le ayudó la documentación, se le ayudó la planificación de su agua y de su luz. Y bueno, después seguimos con la mano de obra. La señora iba comprando sus materiales, a medida que iba comprando sus materiales, la municipalidad venía con los muchachos y le íbamos diagramando la obra y le íbamos poniendo la mano de obra y terminando. En este caso le queda muy poca terminación, son pintura y muy poco, el baño ya está, la cloaca ya está, falta colocar el tanque aéreo y ya está como para venir a habitar. No, y acá yo le teché todo mi cocina, mi baño, eso, y ahora estoy haciendo una terminación de contrapiso, eso que estoy haciendo. Este es 50 y 50, al revés. Él hace y la municipalidad le ayudó con los materiales. Me ayudó con la chapa, eso lo ladrillo, las eliminaciones, cemento, puerta, inodoro. Y bueno, y el asesoramiento que venimos, miramos por él, si le falta algo, si está bien, que lo que necesita para eso de la parte técnica se le ayuda también asesorándole. Esto es una ayuda social, esta es la auténtica ayuda social, donde el vecino se le ayuda porque él no tiene para comprar
agarra sus materiales y hace, y nosotros le ayudamos con los materiales y la parte técnica. Tenemos que hacer cimiento desde abajo porque ¿Para quién es para romper ove, es discapacitado el señor, Está en silla de ruedas. en silla de ruedas, Le vamos a hacer una especie de una rampa para que se pueda manejar. Por eso es que es amplio el baño, tiene 2,50 por 2 de ancho, por 2,50 de largo. Vamos a hacer Más amplio para que pueda girar. Estamos acá en Barrio Castelo, en la casa de la familia Flores, donde ocurrió un incendio. Estamos en el área de vivienda, estamos haciendo todo lo que sea la refacción de la casa. Bueno, eso, agua, luz, todo lo que implica construir una vivienda. Así que bueno, una vez más el área de vivienda presente acá, llevando a la familia en la ciudad de Mercedes. Saludos. Muy contento con usted. Estamos muy agradecidos Muy por todos los muchachos que estaban trabajando y por la intendente también. Por todos los que colaboraron, estoy muy agradecida por todo. Y con Muchísimas todos gracias. los secretarios que trabajaron. Sí. Estamos muy agradecidos, muy contentos. Bien, y en la parte final con Luciano Pintos, que estuvo hace pocos días en las islas, volvió después de décadas al lugar donde nos contó con tanto detalle lo que vivió en la guerra, para ver un lugar distinto, un lugar totalmente diferente, para sanar heridas. Sí, sirvió mucho, ¿no? El regreso fue todo lo que te estuve contando. Había muchas cosas que yo ya no es que me había olvidado, lo había guardado también que nunca lo dije. Ahora sí me acuerdo de muchas cosas. Además estaba con otro compañero que íbamos como, sí, ¿te acordás? ¿Viste? Y no era un sueño, fue realidad lo que pasamos. La muerte, el hambre, el frío, todo con orgullo lo digo, no le digo con tristeza, porque todo eso lo pasamos porque queríamos nuestra patria, queríamos ganar para nuestra patria. No se dio, pero bueno, y ahora el volver, ir a nuestras posiciones, encontrar los lugares, lloramos, por supuesto, que es una emoción así como en Darwin cuando nos fuimos a nuestro cementerio, y bajar y bueno, y ver una ciudad diferente, 4 veces más grande, más calles, con granjas. Antes era todo campos muy grandes, hay todavía campos grandes, pero también hay granjas chicas donde hacen pastura. Yo estudié agropecuaria acá en el ISFD y bueno, y justamente el año pasado y este año estamos dando pastura y todas esas cosas. Y bueno, yo miré mucho eso, busqué la flora del lugar, saqué fotos para traer, para compartir con mis compañeros. Y vi también mucha tecnología. Ellos tienen un nuevo aeropuerto de la RAF, de la Fuerza Aérea de ellos, donde bajamos nosotros ahí con los aviones. ¿No es el mismo lugar? No, es el aeropuerto viejo de continuación de Puerto Argentino a ver, no me acuerdo si hacia la parte norte, bueno, continuación de Puerto Argentino. Eso no está en desuso, pero ahí bajan aviones que ellos tienen chiquitos ahí para cabotaje de las islas. Los aviones grandes aterrizan ahí en la fuerza de la RAF. Unos galpones inmensos, 100, no te digo 100, pero 40 galpones más o menos inmensos. Vimos un Hércules nuestro, así similar, o sea, que ellos tienen para camiones de ellos que nosotros solemos ver por televisión así, que puede transportar tanques, lo que sea. Vimos helicópteros. Y lo que vimos también es que en Puerto Argentino vive la ciudadanía civil. Y ellos, a continuación de toda la pista nueva, inmensa, ya vienen las casas de los militares. Que es como otro Puerto Argentino, pero está en otro lugar, en otra parte de la isla. Y no tienen un contacto tan directo con ellos. Es muy exclusivo, es muy secreto. En Montequén había un radar como el que tenemos nosotros acá
en el aeropuerto nuestro acá, nuevo, eso, parece globo así, un radar. Y bueno, ahí no podíamos subir. Todo donde había una antena o algo, no se podía sacar fotos ni no podía subir en esos lugares. Y ahí no podía sacar fotos tampoco en el aeropuerto nuevo. Los check-ins son exhaustivos, no podés traer nada. De todas formas, todos intentamos traer algo. ¿Tuviste la posibilidad de estar en el cementerio? Sí, estuve en el cementerio, pude encontrar la lápida de Omar Ávalo, de Ferraú, del Cabo Gómez, de Marcial, que eso me había pedido los compañeros míos que no se fueron si podía ver el lugar y rezarle y abrazarle con nuestra bandera, cosa que pude hacer. ¿Te ayudó este viaje para Sí, eso, para sí, sacar sí, el- es muy importante poder y darle gracias a esos compañeros que quedaron, ¿no? Porque ese es lo que nos mantiene vivos. Y antes teníamos una bandera que decía volveremos, y yo solía mirar y decía quizás nunca, y bueno, me tocó volver de una forma, quizás que algunos no quieren volver con pasaporte, eso, pero a mí me sirvió. Y insto a todos mis compañeros que si salen sorteados, que se vayan, que le va a hacer muy bien. Que le va a hacer muy bien. Quizás algunos no encuentren su posición si estaban ahí en Puerto Argentino, porque ya te digo, la ciudad creció exponencialmente y quedaron, por lo que escuché de algunos compañeros, que los lugares que estaban ellos ahora ya era casa o un nuevo camino. O sea, pero más o menos se ubicaban de donde estábamos las primeras casas, hacia dónde, y se fueron a buscar y se encontraron que había casas. Sí, sigue construyendo. La isla está hermosa. La atención es medio frívola con ellos, pero es porque no hablamos el mismo idioma. Algunos cruzan y medio te aceleran al costado, o sea, no te tiran el auto ni nada, sino aceleran, otros te saludan. Todo el servicio del hotel, en el único lugar que hay un nombre en castellano son en en las cartas de comida, y el hotel se llama Malvina House, y la única palabra que es castellano es esa. Y bueno, es como un recibimiento que te hacen que te hace estar más tranquilo, ¿no? Luciano, el agradecimiento de siempre, el reconocimiento, por supuesto, para vos y vos para todos tus compañeros. Y sí, yo lo único que quiero decir es que cuando le toque el sorteo, que no tengan temor de nada, sino que vayan porque le va a hacer bien. Tuve la suerte de ir con Wenceslao Quiró, que es un compañero espectacular para esa. Él tiene una forma de ser que te hace bien. O sea, que no, más allá que por ahí todos nos trancamos y lloramos, pero bueno, él enseguida salía con fuerza. Y bueno, estábamos en la misma habitación, podíamos compartir algunas charlas íntimas de esto en el 25, pero bueno, llegamos hasta el monte donde él estuvo, todo. Él pudo llegar también. Y bueno, yo pude llegar al monte Harriet. Y, o sea que nosotros dos vimos, estuvimos y bueno, pudimos volver a recordar nuestras vivencias, ¿no? Ahí, para la paz nuestra. Malvinas, a 43 años de una gesta que conmocionó y que aún hoy nos entristece mucho por las cosas que contó Luciano en la entrevista, pero que no debemos olvidar. Primer programa, el agradecimiento para la meta.